Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este lunes 9 de mayo del 2022. Soy Mildred Manrique y para mí es un placer acompañarlos. Para quienes se conectan por primera vez, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campana de notificaciones para que siempre reciban la mejor información. Comenzamos con noticias internacionales. Al menos 2 muertos y 5 heridos en nuevo amotinamiento en Ecuador, según reseña Infobae. Los han quemado uno encima del otro. Esto ocurrió en la cárcel de Santo Domingo, en el centro del país. Posteriormente, la cifra de fallecidos se elevó a 43. Según el ministro del Interior ecuatoriano, las víctimas son producto de un nuevo enfrentamiento entre las mismas bandas rivales que el mes pasado protagonizaron una masacre en la cárcel de Cuenca que dejó 20 reclusos fallecidos y al menos otros 20 heridos. Los motines de prisioneros y las peleas entre bandas hostiles son frecuentes en Ecuador, donde más de 200 personas perdieron así la vida el año pasado. México intercepta a más de 1.600 migrantes de 38 países en un solo día durante varios operativos. El Instituto Nacional de Migración afirmó que rescató a los migrantes para evitarles que fueran víctimas de delitos y que se les violaran sus derechos humanos. Los hechos ocurren en medio de la gira que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica para abordar este tema de migración, además de lo relacionado con el impacto de la inflación y la producción de alimentos con sus homólogos. Bolivia. Asamblea Universitaria termina con al menos 3 muertos y 40 heridos. En medio de un acalorado debate en el Coliseo Deportivo de la Universidad Tomás Fría de la ciudad andina de Potosí, en Bolivia, donde pretendían escoger a sus nuevos dirigentes, uno de los asistentes a la Asamblea Universitaria detonó una granada de gas lacrimógeno, causando una estampida que terminó con al menos 3 estudiantes muertos y 40 heridos, según informaron las autoridades. El Confidencial. Guerra Rusia-Ucrania. Moscú vuelve a asaltar Azovstal y los prorrusos celebran su propio 9M. El día 75 de la guerra de Rusia contra Ucrania empeora. Tras la salida de un convoy humanitario de las Naciones Unidas, los rusos reanudaron sus ataques contra la planta metalúrgica de Azovstal. Mientras tanto, los prorrusos, separatistas de la autoproclamada República de Donetsk, celebran desfilando a lo 9M. Los rusos intentan controlar a las regiones separatistas del Donbass. CNN. Patrón, el perro que descubre minas, es premiado en Ucrania por Volodymyr Zelensky. Patrón es el perro más famoso de Ucrania. Es muy valiente y valioso trabajando en el desminado de ciudades y por eso fue premiado por el presidente ucraniano. El reconocimiento también iba dirigido a su dueño, un comandante del Servicio de Protección Civil. El can se hizo famoso en las redes sociales a partir de los videos difundidos por el Ministerio de Interior ucraniano. En titulares nacionales, según El Pitazo, Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela, denunció una nueva trama de corrupción. La denuncia involucra a Iris Varela, diputada de la Asamblea Nacional electa en 2020, y a Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario nacional. La exfiscal explicó que en el 2016 el Ministerio Público comenzó a investigar la asignación a dedo de Iris Varela a la empresa constructora Cresmo, que debía construir una cárcel con un monto de $45 millones. Dijo que Nicolásito, como se le conoce en Venezuela, habría ordenado a Iris Varela asignar el proyecto, saltando lo establecido en la ley por su cercanía con Ricardo Morón, dueño de la constructora Cresmo. Abro comillas, nunca fue devuelto el dinero y nunca se construyó la obra, cierro comillas, aseguró Luisa Ortega Díaz. El Carabobeño. En caída libre está el poder adquisitivo de los venezolanos. Los venezolanos en la denominada Cuarta República y hasta el 2011 tan solo necesitaban de un salario mínimo para adquirir la canasta alimentaria. Hoy en día una familia necesita $500 para poder cubrir el costo de los alimentos y requiere el doble de ese monto para cubrir la canasta básica, explicó Óscar Mesa, director de la Federación Venezolana de Maestros. Resaltó que la única manera que los venezolanos recuperen el poder adquisitivo es que se creen más empresas que sean prósperas para que obtengan ganancias y puedan aumentar los salarios. 800 noticias. 2 detenidos en Zulia con 360 panelas de presunta marihuana. Fabio Quintero Morales y Daniel Hermes fueron detenidos en Zulia transportando 360 panelas de esta presunta droga escondida dentro de 4 cilindros de gas que transportaban en un autobús de la empresa Carbones del Zulia.
Efecto Cocuyo, 5 muertos y un funcionario herido deja operativo policial en Aragua. Al menos 5 personas murieron y un funcionario de la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana resultó herido tras un operativo policial que se desarrolla en Palo Negro, estado Aragua. Según minuta policial, al lugar llegaron comisiones mixtas de la PNB para hacerse del control de la zona. Por el momento, las autoridades gubernamentales no se han pronunciado al respecto. Cerramos nuestra rueda de titulares con impactovenezuela.com. Vicente Fernández Jr. dio concierto gratuito para las madres. El mexicano Vicente Fernández Jr. sobre el escenario de los próceres en Caracas le cantó a las madres en su día. El espectáculo musical fue transmitido también por Venezolana de Televisión y el resto de los medios de la red pública del país. El cantante mexicano agradeció al gobierno de Maduro que le permitiera regalar su arte a las madres venezolanas. ¿Qué ha pasado en algunas regiones de Venezuela hoy? Nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información. Nos vamos hasta el estado Zulia. Se cuenta y no se cree. El cadáver de un hombre pasó al menos 72 horas debajo de un camión volcado el día viernes en la carretera Lara-Zulia. No fue hasta este domingo que las autoridades levantaron el cuerpo. Mi esposo está ahí, mi esposo está debajo de este tanque aplastado que lleva 3 días aquí y no hemos tenido ayuda. En medio del dolor y la desesperación, esta mujer pide a gritos remover la gandola que luego de un terrible accidente terminó con la vida de su esposo. Lo que debieron ser solo horas para el levantamiento del cadáver se volvieron días agónicos sin recibir respuesta favorable por parte de autoridades. Ha sido muy lento, ha sido demasiado lento el proceso, es angustiable, por favor, necesitamos respuesta ya, necesitamos las agentes gubernamentales aquí que se hagan presentes. Fue la tarde del domingo cuando finalmente llegó una grúa al lugar para mover la unidad de carga pesada y rescatar el cuerpo del conductor identificado como Carlos Contreras, de 41 años, trabajador de gas comunal. Ahorita nos encontramos con todas las herramientas necesarias, levantando el autotanque para así despejar la vía y dar el tránsito automotor. Se pudo conocer que parte del retraso presentado para el rescate del cadáver de este conductor se debió a que la grúa necesaria para mover la gandola de gas licuado venía desde el estado Zulia, pues en el estado Lara no había una con las características requeridas. Sandino Ignacio Yaguares, somos Impacto Venezuela. Gracias por el contacto, Mildred. Saludos, amigos de Impacto Venezuela. La Corporación Tachirense de Salud, Corposalud, reportó que desde que inició el año 2022 hasta la semana epidemiológica número 17, se reportaron 74 casos de dengue en el estado andino fronterizo, de los cuales 12 corresponden al municipio Bolívar, San Antonio del Táchira, frontera con Colombia. Es importante destacar que el organismo descarta alguna emergencia epidemiológica o que se haya reforzado un cerco por estos casos de la enfermedad hídrica. Sin embargo, hace un exhorto a las comunidades con afectación por falta de agua potable, como es el caso de San Antonio del Táchira, del municipio Bolívar, donde la ciudadanía debe tener un poco de cuidado con respecto al almacenamiento de agua potable en recipientes, taparlos para evitar la proliferación del vector, en este caso el mosquitos Aedes aegypti. Establecemos el contacto desde el estado de Anzoátegui y nos encontramos en la zona oeste de la entidad, específicamente en Puerto Píritu. Aquí los pescadores solicitan solución a los derrames de petróleo que presuntamente provendrían del criogénico José Antonio Anzoátegui de Barcelona, así como apoyo para continuar realizando sus artes de pesca y, por supuesto, que se le dé celeridad a lo que es la apertura de los canales de agua dulce a la laguna, ya que se iniciaron los trabajos de dragado en el área de agua salada, pero también son necesarias los trabajos en el agua dulce. Hola, saludos. En mal estado y, por supuesto, en peligro de cualquier circunstancia mayor, se encuentran varias viviendas en el barrio Los Cerazos de San Bernardino, parte alta de la ciudad de Caracas. La gente está nerviosa, está preocupada ante la posibilidad, según el INAMED y otros organismos, que han anunciado que van a continuar las lluvias
en los próximos días y en las próximas semanas. Son por lo menos 30 casas que están en mal estado en esta importante zona popular de la ciudad de Caracas. Les habló Santiago Gutiérrez. Amigos de Impacto Venezuela, el contacto lo establecemos desde el Litoral Central para informarles que en horas de la madrugada de este domingo se desplomó el techo superior de una vivienda, lo que afectó hasta ahora a 3 familias, una de ellas de gravedad. Se trata de una mujer y de su hija de 11 meses, quienes fueron evacuadas afortunadamente por funcionarios de la Policía Municipal de Vargas. Es importante destacar que durante el proceso de rescate, uno de estos efectivos resultó herido luego de que se diera parte de la estructura. Escándalo en Colombia por audios de alias Siopas, quien es el principal cabecilla del Clan del Golfo, llamando a respaldar al candidato presidencial por el pacto histórico, el izquierdista Gustavo Petro. Esto es Ruta Electoral Colombia 2022 con nuestro corresponsal en Bogotá. Adelante. Hola, ¿qué tal? Y en la Ruta Electoral les contamos que fuerte polémica ha causado un audio aparentemente de la madre de alias Siopas, una de las cabecillas del Clan del Golfo, en el que invita a su familia a votar por el candidato del pacto histórico a la presidencia, Gustavo Petro, porque aparentemente esto los beneficiaría. Negro, entonces, es que hay que mandar a arreglar las cédulas porque hay que votar. No, a mí no me metan en ese cuento, Yo no sé, eso manda a decir su hermano, no sé. ¿Quién? Su hermano. ¿Y eso? Ahí viene atentamente a decirle eso. A traerle la razón de que votáramos. ¿Y por quién? Por Petro. Desde la campaña del pacto histórico rechazaron los audios. En la campaña de Gustavo Petro rechazamos en forma clara y contundente el pretendido apoyo de miembros de las bandas criminales. Esas bandas criminales no tienen cabida en esta campaña. Lo único que esperamos de ellas es su sometimiento a la justicia y que dejen de agredir a la población con paros armados, con tomas armadas, con asesinatos y homicidios. Lo único que queremos es verlos sometidos a la justicia. Desde el Partido Centro Democrático, el senador Carlos Felipe Mejía denunció a través de su cuenta de Twitter que la campaña de Gustavo Petro es aliada del Clan del Golfo. El candidato presidencial de la derecha, Federico Gutiérrez, reiteró su rechazo a lo que denominó como una estrategia de la campaña de Gustavo Petro. Allá lo que hay es un discurso de odio. Ellos están aliados con las estructuras criminales, con el ELN, disidencias FARC, con Clan del Golfo. El Clan del Golfo ya anunció ese apoyo y se dio a través de unos audios donde se demuestra cómo el heredero de Otoniel a su familia le daba la instrucción de votar por Petro. Y lo que están haciendo en tantas regiones donde estas organizaciones criminales van y dicen, acá hay que votar por Petro, y ni se les ocurra que aparezca un voto por Fico, están intimidando a la gente. Para un experto, aunque los audios sí manchan el proceso de campaña que ha adelantado Gustavo Petro, no impedirán que este continúe en su búsqueda por llegar a la Casa de Nariño. Gustavo Petro nos ofrece una pista, y es que ha dicho que los paramilitares vengan a mí, que tendrán conmigo una segunda oportunidad. De tal forma que importa poco si el audio es cierto o falso. De tal forma que la campaña del pacto histórico comienza a parecerse cada vez más a la campaña de hace años en Estados Unidos de Donald Trump, donde este mismo llegó a afirmar que podía salir a la Quinta Avenida con una pistola y dispararle a la gente y no perdería ni un solo voto. Algo similar está sucediendo con la campaña de Gustavo Petro hoy. Las voces a favor y en contra del candidato Gustavo Petro siguen replicándose a medida que la derecha y el centro alistan sus estrategias para hacer frente a un posible cambio político en Colombia. Informó en esta ruta electoral para ustedes Miguel Ángel Cruz. En video viral este lunes, la delegación rusa en Polonia no fue recibida tan calurosamente. Durante la celebración del Día de la Victoria en Varsovia, al embajador ruso y demás acompañantes les arrojaron pintura roja en el rostro en señal de protesta por la sangre derramada en la guerra iniciada en Ucrania.
Los diplomáticos rusos también pedían respeto por las víctimas caídas durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en mi sección favorita hablan las redes. ¿Crees que Capriles arremete contra Guaidó porque quiere ser candidato de la oposición a la presidencia? Comenzamos con Georgina Linedo. Capriles lo que quiere es volver a ser candidato a la presidencia, pero no tiene moral para hablar de Guaidó, porque él tampoco ha hecho nada por Venezuela. Arelis Morales. Capriles, ¿no tienes vergüenza? Hablas como si no hubieses tenido la mejor oportunidad de salvar a Venezuela. ¿Qué hiciste con esa oportunidad? ¿No deberías hablar y aconsejar qué debemos hacer para salir de esta desgracia? Janet Mujica. Capriles es el menos indicado para señalar o culpar a alguien porque él es uno de los principales responsables de la situación del país. ¿O es que se le olvida que fue él quien ganó las elecciones de 2013 a Maduro y después de no pelear el resultado se perdió del mapa político y ahora aparece buscando culpables cuando el culpable principal es él? Félix Huitriago. Capriles, con sus propias palabras, no se declara opositor, sino un enchufado. Por último, Nicolás Hernández. Este señor tampoco entiende que el venezolano dejó de creer en él por su debilidad política. Él más que nadie desperdició las dos grandes oportunidades de dirigir el destino de este país. Nadie le va a apoyar en un plan a tan largo plazo. Está más claro que ha vendido su conciencia. Está aplicando la filosofía de divide y vencerás. Qué pena por él. Y esto fue lo que nos respondió nuestra audiencia sobre la pregunta del día de nuestro noticiero matutino de Impacto Venezuela. Muchísimas gracias por participar. En la caricatura del día les traemos la imagen que nos deja Fernando Pinilla. No hay paciente en Venezuela que asista a un hospital público y tenga garantizada la asistencia oportuna. La salud pública está en mengua. El desabastecimiento de insumos es de 70% en quirófanos y 40% en las emergencias, según la más reciente encuesta nacional de hospitales. Hasta aquí noticias en vivo por Impacto Venezuela de este lunes. Para más informaciones visiten nuestra página web y redes sociales. Que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.